Menuda decepción está siendo esta bullrun. La mayoría de vosotros estará pensando eso, así que dejadme que os explique una pequeña cosita. Más que una explicación es una reflexión y un poneros en perspectiva para que sepáis en qué momento en concreto es posible que nos encontremos ahora. Al final, mucha gente tenía unas expectativas muy altas en cuanto a la rentabilidad de las criptomonedas, en especial sabiendo todo el tema de la reserva estratégica de Bitcoin y criptoactivos de Estados Unidos. Y es probable que la gran mayoría de vosotros pensase que con esa noticia el precio debería de haber explotado, por ejemplo, hasta los 250.000 si hablamos de Bitcoin. Así que para poneros en perspectiva y hablar un poco desde el realismo, vamos a compararlo con lo que hizo Bitcoin en los ciclos anteriores y también, por supuesto, al precio que estaba hace unos 6 o 7 meses, tampoco hace mucho. Por ejemplo, Bitcoin ahora mismo en los $82.700 en el momento de grabar este vídeo, hace 6 meses estaba en los $60.000, lo que supone una subida del 35%, y el año pasado estaba en torno a los 20.000 con una subida del 300% prácticamente. Si lo comparamos con lo que ha hecho el precio en ciclos anteriores, por ejemplo, el último halving de Bitcoin fue en el año 2020, momento en el que hubo un retroceso del 70% del precio y después este subió un 1500%, desde el mínimo hasta el máximo. Si lo comparamos ahora mismo, desde el mínimo hasta el máximo ha subido un 500%. En esos años, en el 2021, allá por marzo, febrero, se empezó a hacer el máximo y hubo un retroceso del 50%. Ahora venimos de hacer también un máximo y sufrir un retroceso del 25%. Por lo que de la misma manera que en el ciclo anterior Bitcoin subió un 1500% y tuvo un retroceso del 50%, en este ciclo Bitcoin ha subido un 700% más o menos y ha tenido un retroceso del 25%. Si lo comparamos, ambos movimientos en cuanto a porcentajes son muy similares, solo que en el ciclo anterior la subida porcentual se notó mucho más. Y eso es algo normal teniendo en cuenta que Bitcoin valía mucho menos. Cuanto más grande sea Bitcoin o mayor sea su precio, más costará multiplicarlo, eso es obvio, ¿verdad? Pues sabiendo esto, deberíais de poneros en la perspectiva de que la mayoría de vuestras criptos a estas alturas es muy probable que estén en un 2 o 3 o 4x desde hace 6 meses atrás. Por ejemplo, si vamos a mirar a XRP, que es lo que nos interesa a la mayoría de los que estamos en este canal, hace tan solo 7 meses estaba en 47 céntimos, lo que supone una subida ahora mismo al precio al que está ahora del 330% y un 500% también desde el máximo. Por lo que, ¿qué es lo que trato de deciros aquí en este vídeo? Uno, poneros, como he dicho, en perspectiva. La mayoría de vuestras inversiones, como digo, estará en un 3 o 4x encima desde hace 6 o 7 meses. O al menos debería si no habéis estado jugueteando y cambiando una cripto por otra constantemente. Si habéis hecho eso, probablemente habréis perdido mucha rentabilidad porcentual por el camino. Y dos, deciros que si Bitcoin tuviese el movimiento más parecido al ciclo anterior, no hablamos de rentabilidad porcentual sino de movimiento, es probable que ahora en estas fechas, al igual que sucedió por las fechas del 2021, veamos este pequeño retroceso de Bitcoin hasta los 75.000 quizás, y esto no es ningún tipo de consejo financiero, como ya sabes, y quizás ahí hacer un pequeño suelo para repuntar de nuevo al máximo histórico, de la misma manera que lo hizo en el año 2021. Máximo histórico, retroceso y vuelta a tocar el máximo histórico. Ya de ahí en adelante sí empezó el cripto invierno. Pues si ahora hiciese algo similar, tendríamos este máximo histórico, este pequeño retroceso que sería este mismo de aquí y quizás una subida de nuevo al máximo histórico. No te estoy diciendo que Bitcoin vaya a hacer eso, ni muchísimo menos, solo estamos comparándolo con los ciclos anteriores para que veáis que en el ciclo anterior, por estas fechas, la situación era exactamente la misma, solo que se sentía mucho más alcista porque como Bitcoin antes valía mucho menos, la subida porcentual era mayor, y junto con esa subida porcentual, por supuesto también el FOMO de la gente. Pero eso no significa que estemos en un mal momento o en un mal punto ahora mismo. De hecho, estamos justo igual que siempre. Llega el halving, se hace un suelo en el cripto invierno, llega el halving, hay un pequeño retroceso, con el halving hay una subida, un retroceso y una subida para tocar el segundo máximo. Al igual que en el ciclo anterior se hizo un suelo en el cripto invierno, llega el halving, un retroceso, subida, hace nuevo máximo, retroceso y toca el nuevo máximo 2 veces.
Por lo que sí, es probable que en este punto vosotros estéis, la mayoría, desanimados y que no notéis que la subida ha sido tan fuerte como esperabais, porque es que no lo ha sido. Pero no significa que no haya tenido una subida, solo que como es lógico, cada ciclo que vaya pasando esa subida será un poquito menor. No se va a pegar un 1500% de subida en todos los ciclos, porque como Bitcoin vale más, que suba ese mismo 1500% se traduce en muchísimo más dinero. Entonces, sabiendo esto, sabiendo esta perspectiva y sabiendo que quizás ahora mismo estemos en este punto que tuvimos en el año 2021, tú podrías decidir vender todo si quisieras y olvidarte ya y esperar quizás al siguiente cripto invierno, o esperar a ver si hay otro repunte más como hizo aquí. Ahora también os digo, nada de esto significa, nada de lo que estoy diciendo ahora significa que yo crea que ya se ha tocado el máximo, que estamos ya a puntitos de entrar en mercado bajista, ni nada por el estilo. Realmente ni yo lo sé, ni nadie puede llegar a saberlo, solamente estamos haciendo comparaciones de cómo está ahora el panorama frente a cómo estaba hace unos cuantos años. Así que, por favor, sea lo que sea que decidas, ten en cuenta que la decisión tiene que estar basada en tus propios criterios y sobre todo entender que nadie va a poder tener la respuesta definitiva. Todo el mundo va a especular y a compararlo, como digo, con ciclos anteriores. Así que actúa en consecuencia, por favor. También cabe la posibilidad de que no haga nada de eso y que haga lo que le salga de las pelotas, que sería lo más normal, pero daros ese pequeño mensaje de aliento. Yo sé que no se siente tan alcista como en otros ciclos anteriores, pero eso no significa que no haya estado siendo alcista. Claro, es una putada si lo comparamos desde los días que tardó, desde el último halving hasta el máximo que fueron 400 días, 1500% de subida. En esos mismos 400 días de este ciclo solo hemos tenido una subida del 80%. Claro, es un marrón que te cagas, pero dentro de todo lo que cabe es lógico. Y eso si contamos la subida desde el halving, pero si lo contamos desde el suelo, pues la subida ha sido del 600%. Así que, lo dicho, reflexión y mensaje de aliento. Sé que no sentís que ha sido tan alcista como otros años porque no lo ha sido, pero la situación geopolítica y fundamental ha mejorado muchísimo. Tenemos una reserva estratégica por parte de Estados Unidos, tanto en Bitcoin como en otros criptoactivos. Tenemos a países e instituciones gigantescas acumulando o por lo menos asegurando que no van a vender el Bitcoin que tienen, lo cual le quita una presión de venta encima muy grande y reduce aún más el supply disponible de BTC, y junto con Bitcoin pues evidentemente todas las demás. En cuanto hablando de Ripple, el precio ahora mismo sí que está en una muy buena situación, o por lo menos en un muy buen punto si lo comparamos con el año pasado, aunque quizás las expectativas generales sí que eran mucho mayores. De todas formas, según mi opinión, tampoco habría que agobiarse demasiado por XRP en sí mismo, ya que es una inversión mucho más enfocada a largo plazo, de la misma manera que es Bitcoin. Algunos incluso lo llaman el oro digital, no a Bitcoin, sino a XRP, y la verdad es que eso puede sonar a una fumada que te cagas, pero puede tener también cierto sentido si tenemos en cuenta las billeteras de Fornox. Sí, ya sabéis, eso de Fornox, donde Elon Musk mediante Doge, el proyecto, no Doge la criptomoneda, pretende verificar que esas reservas estén ahí. Para quien no sepa lo que es Fornox, básicamente es una especie de reserva estratégica de oro en Estados Unidos y lleva sin pasar una revisión de esas reservas aparentemente un mogollón de tiempo. Pero brodas, ¿qué tiene que ver esas reservas de Fornox con XRP? La verdad es que así a priori no parece que tenga mucho que ver, pero cuando tienes en cuenta que es muy probable que Fornox haya creado a XRP. Teniendo en cuenta las billeteras Genesis de Fornox, ¿crees que Ripple ha sido creado por Fornox? Es muy probable que Fornox haya creado a XRP. ¿Puedes repetirlo? Es muy probable que Fornox haya creado a XRP.
Necesito que lo repitas una vez más. Es muy probable que Fort Knox haya creado a XRP.